difícil. Es, no es solamente trasladarse de espacio, implica cambiar la forma de enseñanza y los paradigmas. Y esa transformación, ese cambio de paradigmas, les costó mucho trabajo a muchos docentes, o nos costó, podría decir también. En lo que a mí concierne, me pareció que de pronto me vi en la necesidad de crear materiales para muchas asignaturas adecuados para llevar un proceso secuencial, por ejemplo, de actividades en una secuencia apropiada de aprendizaje en la forma virtual, porque tenía que hacer de pronto cuestionarios, materiales, ¿verdad? Presentaciones, que eso normalmente era más fácil llevarlo a cabo en la escuela, en la forma presencial, y también buscar estrategias para que los estudiantes tuvieran una participación colaborativa entre ellos y también que pudieran interactuar en clase. Eso fue para mí lo más difícil. Y muchas cosas más, pues, podría irme de largo, pero Pero esas fueron las principales. sí, sí, bueno, eso es en cuanto a mí como docente, pero también me enfrenté, perdón soy muy rollera, ¿eh? Pero también me enfrenté con la problemática de mis estudiantes, por supuesto, que muchos no tenían acceso a las tecnologías y no, muchos no tienen internet. Aún ahorita, por ejemplo, yo he hecho encuestas acerca del acceso, la accesibilidad que tienen a internet o si todos tienen computadora y no todos tienen. Entonces eso representa una marginación para ciertos estudiantes, ¿verdad? No tienen acceso a todo. ¿Y cómo fue el adaptarse a usted tener que trabajar con alumnos que tenían pues acceso al internet y a las computadoras y a los que no tenían? ¿Cómo fue la evaluación a los que no tenían pues este acceso? Yo, por ejemplo, nunca he considerado obligatorio conectarse. Esa, yo no lo considero en la evaluación, pero sí les digo que es un plus. Si tienen la posibilidad de conectarse, lo que podemos hacer es que se alcancen mejores aprendizajes, ¿verdad? Pero si alguien no tiene acceso, lo que procuro es que ellos tengan la posibilidad de seguir el proceso solamente en la plataforma, descargando materiales. Y ese proceso, por ejemplo, yo incluyo como herramientas de evaluación de los distintos conocimientos en cada uno de nuestros trabajos o de nuestras actividades. Entonces, esas actividades de evaluación a mí me sirven para saber que van siguiendo el proceso. Son actividades de evaluación de conocimiento, pero no actividades de evaluación que impliquen una calificación. Yo les llamo evaluaciones de proceso, ¿verdad? Sí, simplemente que van siguiendo nuestras clases. Y donde me puedo dar cuenta qué es lo que necesito reforzar o enseñar o verificar de otras maneras. También, pues, abrí un WhatsApp, perdón, grupos de WhatsApp con todos los estudiantes, con todas mis asignaturas, para que ellos tengan la posibilidad de siempre comunicarse, de buscar incluso contacto directo conmigo si es necesario. Pero a veces también, pues, los grupos de WhatsApp sirven porque entre ellos mismos se van respondiendo, lo cual también contribuye al trabajo colaborativo. Y, pues, ya si todavía necesitan mi apoyo, mi ayuda, si tienen alguna dificultad con la plataforma, con los materiales, o incluso si no los encuentran pertinentes, siempre estoy abierta a tener comunicación directa con ellos para que me digan qué es lo que necesitan o piensan y poderlos apoyar de mejor manera. Entonces, yo también doy clases en secundaria, y en secundaria es más difícil aún porque hay más restricciones aún con respecto a la tecnología, y ahí casi toda mi comunicación, incluso presentarles los materiales, es por WhatsApp. Esas, pues hay que adaptarse a todo. ¿Considera que de esta manera también la carga laboral fue más pesada y por qué motivo? Sin duda, porque yo, por ejemplo, tengo claro cuál es mi programa, qué es lo que voy a enseñar en cada una de las sesiones.
y tenía bien programado, bien claro qué era mi secuencia de lo que iba a llevar, e incluso tenía la posibilidad de calcular como sesiones de preguntas y de ajuste de tiempos. Pero con esta modalidad, sobre todo estos 2 primeros semestres, que bueno, son los que hemos llevado así, ¿no? Un año, tuve que estar preparando todos los días materiales. Y a veces era de dormirme a la 1, a las 2 de la mañana, porque no me daba abasto. Era preparar el material y, por ejemplo, preparar el material de exposición, buscar información relevante para presentarlas. Parece, por ejemplo, para una presentación de PowerPoint de unas 20 diapositivas, me llevaba 5 horas, ¿no? O sea, porque tenía que buscar que la información fuera relevante, pertinente, bien documentada, que para ellos fuera de verdad informativa. A mí no me gusta nada más dejar información como lean de tal a cual y luego me hacen un resumen, o sea, no era, quizás porque tampoco es lo que corresponde a mis asignaturas, ¿no? Bueno, y no un resumen o un ensayo o algo así, ¿no? No era lo que correspondía a mi asignatura. Entonces, yo hacía presentaciones con las explicaciones detalladas y luego, por ejemplo, formularios. Y después de los formularios, pues mi intención era dar retroalimentación. Entonces, en lo que revisaba los formularios o sea, primero preparar todo el material, luego revisar los formularios, sacar las preguntas, reelaborar otro material o elaborar un nuevo material para responder preguntas, en eso me llevaba mucho tiempo. Entonces, me pasó, por ejemplo, que por darle importancia a las asignaturas más pesadas en cuanto a estas explicaciones, descuidé las otras que parecían más sencillas, ¿no? Más teóricas, que, que debían, que veía que los alumnos podían hacerlo de manera más autónoma. Pero sí definitivamente es mucho más tiempo. Me he pasado muchas más horas pegada a la computadora. Yo estas vacaciones últimas me divorcié de la computadora, decidí no tocarla en todas las vacaciones. Casi me daba miedo abrirla. O sea, es una saturación terrible mental, emocional y un cansancio físico tremendo. Sobre todo porque no es solamente una asignatura para que repitamos cada vez, sino son asignaturas distintas. Y si pensamos también en cuántos estudiantes tenemos los profesores, por ejemplo, ¿verdad? Para darles una atención real, individualizada o particular, pues yo, por ejemplo, tengo como 200 estudiantes, 250 estudiantes más o menos. Y son pocos. O sea, conozco docentes que tienen 500 estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Hay que aprender pues a utilizar los medios para desarrollar autonomía en los estudiantes y buscar también estas estrategias que impliquen menos trabajo de nosotros en cuestiones de revisión. Una de esas son los formularios, por ejemplo, en Classroom, pero tiene que ser con preguntas cerradas. Eso también a veces, pues no es para ciertos momentos sirve, pero no para todos, ¿no? Entonces hay que combinar las estrategias. Y dentro de, pues ahora sí que tener tantos alumnos, ¿qué era lo más difícil de poder interactuar con ellos? Porque bueno, lo presencial era más fácil como conocerlos y ver más o menos cómo era cada alumno. Y ahora en la pantalla, ¿qué fue lo más difícil de interactuar con ellos? Yo creo que sin duda de lo que ya ustedes han visto, yo creo en algunos momentos en internet, de que los maestros se quejan de que todos tienen apagada la cámara y que parece sesión espiritista. Pues así, eso es una pena, pues, porque no los conocemos ni físicamente. O sea, a mí me mandaban un correo, soy fulanito, y yo pues no podía relacionar a esa persona con su cara, ¿no? Entonces, yo creo que si los encuentro a mis alumnos, por ejemplo, tuve alumnos de primer semestre, si regresáramos de segundo semestre, sin duda no ubico un montón. Pero otros son muy generosos, mantuvieron abierta su cámara
eran participativos y entonces eso nos permitió establecer una relación que, bueno, sin duda el contacto físico es importante, ¿no? Y vernos de manera cercana, pero yo creo que sí logré establecer contacto con varios estudiantes que sí mostraron esa disposición, que abrían su cámara y no se dormían, no aprovechaban para estar en otras cosas, ¿no? Y algo muy bonito, por ejemplo, para mí con los de primer semestre fue que en, ¿qué fue? Para el Día de Muertos, no, de Muertos no, de Halloween, hicieron ese reto del Fantasma Challenge o algo así, que de pronto aparecieron en la pantalla así todos vestidos de fantasma. Y para mí fue una experiencia muy bonita y muy interesante porque demostró un trabajo de equipo, de grupo, ¿no? O sea, se organizaron para hacer alguna broma y eran de primer semestre, o sea, los de primer semestre que jamás se habían visto. Ellos no se han encontrado en la escuela y sin embargo tuvieron la capacidad de organizarse por WhatsApp y presentarse así en Meet, ¿no? Para mí esa fue una muy buena experiencia que le agradezco, porque finalmente el contacto humano sí es importante. Yo he tomado cursos totalmente en línea, sin ningún tipo de asesoría de algún profesor. Me gustan, yo creo que sí se puede obtener aprendizaje, pero siempre falta a veces ese contacto con otras personas. Y por esto mismo de la disposición de los alumnos, ¿se podría decir que su desempeño en el transcurso de la virtualidad aumentó o disminuyó? Hay de todo. Hay alumnos que yo vi más centrados, noté más centrados, que organizaron bien su tiempo. Creo que eso también fue algo que varios tuvieron que aprender a hacer, gestionar sus tiempos. Y que pudieron concentrarse mejor y además que les permitió a algunos, por ejemplo, seguir trabajando y estudiar. Y eso a veces no lo podían hacer cuando estaban en las clases presenciales. Para esas personas fue bueno. Pero nos enfrentamos a otras problemáticas. Por ejemplo, hubo alumnos que perdieron familiares durante este tiempo, alumnos que perdieron, donde sus familias se quedaron sin trabajo, sin ingresos, y entonces representó crisis económicas muy graves. Alumnos que se deprimieron, que les faltaba el contacto con otros compañeros, y entonces esto hizo muy difícil que siguieran los cursos de manera óptima. No los podemos culpar. Desde mi perspectiva, yo no los podría culpar del bajo desempeño. Muchos alumnos aún se resisten a seguir las clases presenciales, perdón, en línea. Y creo que tiene que ver con la misma resistencia que tengo yo, ¿no? De que invierten a veces más tiempo. A veces quizás los materiales no sean los óptimos o la forma de trabajar no es la que a ellos les gustaba. Les falta esta característica de diálogo que se da mucho en las humanidades, por ejemplo, porque eso nos ayuda a reflexionar y a veces ellos ya no lo pueden experimentar. Entonces esto baja el desempeño de varios estudiantes y tuve algunos que desertaron, varios alumnos que estaban con intención de solicitar permiso para dejar la escuela un semestre o un año. Muchos casos diversos por diferentes razones y pues sí se entiende pues que son momentos complicados. Y como docente, ¿buscó alguna estrategia como para seguir manteniéndolos motivados o incentivados a seguir pues en la carrera? Pues yo siempre intento como mantener un diálogo y con mis estudiantes y dar la apertura para que se comuniquen conmigo cuando tienen una necesidad de algo, ¿no? Por ejemplo, si algún estudiante tenía una dificultad para presentar un trabajo, pues ese no debía ser un motivo para que no continuaran en la carrera, ¿no? O sea, o reprobarla y entonces eso lo desmotivara a continuar. Entonces, creo que la flexibilidad es importante sin que eso signifique ser barco, ¿no? Como maestro barco, sino ser flexible en los tiempos de entrega, en las formas de entrega incluso. Entonces, a mí eso me funcionó. También busqué directamente a 2 o 3 estudiantes que veía que no se presentaban y entonces dije, pues a ver qué está pasando, saber si solamente era en mi asignatura o en otras. Y también hay
respuestas diversas, ¿no? Uno que me dijo, ay, sí, sí, ya me voy a poner al corriente y nada más no. Pero es interesante porque esa persona que me lo dijo era de segundo semestre y desde el primer semestre iba igual. O sea, que no creo que haya sido una cuestión por la pandemia. O sea, como que era su estilo. Entonces, quizás también aquí es donde se dan cuenta si vale la pena invertir tiempo en estas carreras que a veces no les gustan o les consumen mucho esfuerzo que no están dispuestos a entregar. A veces ahí se da cuenta uno si eso es su vocación o no. Pero también tuve estudiantes que, eh, por ejemplo, me escribían para preguntarme qué podían hacer frente a ciertas problemáticas y yo investigaba y les respondía. Soy asesora también de un grupo y de estudiantes de manera individual y con ellos siempre estuve en contacto. Con mi grupo de asesorado tengo un grupo de Facebook y ahí pues lo utilizamos para muchas cosas, para estar en contacto, hacer preguntas e incluso de pronto subir memes o información que nos gusta, ¿no? O sea, como una forma de estar en contacto de manera distinta. Sí, no, creo que es lo importante buscar como distintas soluciones. Y como docente, ¿se pudo dar cuenta del estado de ánimo a través de la pantalla de alguno de sus alumnos y que afectaba en el desarrollo de ellos en clase? No, no directamente. O sea, si apagan la pantalla menos, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil, no se traduce todo esto, no se puede percibir, mejor dicho, todo lo que están sintiendo, experimentando a través de la pantalla, pero también esto ocurre en las clases presenciales, o sea, tú puedes ver a alguien un poquito más apartado o callado o algo, y a veces también por prudencia o no está uno preguntando, ¿no? Como en deseo de no invadir el espacio de los otros, pero si tú ves un cambio como muy drástico entre una persona de un momento a otro, entonces ahí sí te puedes dar una idea de que algo está pasando. Pero, como les decía, yo sí suelo o intento a veces establecer cierto contacto y sí me di cuenta de estudiantes, por ejemplo, que uno que estaba pasando por una depresión, otro que, no, otro, como 4 estudiantes que estuvieron en dificultades económicas en su familia y, por ejemplo, en ese momento había una, un apoyo de la universidad para repartir despensas. Entonces buscamos el apoyo que estaba abierta al público, o sea, la información no era algo secreto, pues, pero como que simplemente darles el teléfono y decirles, ándale, anímate a hablar o algo, como que hizo que ellos ya buscaran esa solución. No todo es solucionable, definitivamente, pero creo que también y no todo podemos solucionar los maestros, pero no nos podemos dar cuenta así. Yo hasta que buscaba a los estudiantes, que notaba que o no escribían o sí, o que, por ejemplo, hay un estudiante que tengo de otro semestre, de mi grupo de asesorados, y tuvimos una reunión de asesoría y no fue. Entonces, era raro porque él así es como una estrellita, y le pregunté, después le mandé un mensaje para preguntarle qué pasaba, y si era que estaba así medio depre, ¿no? Entonces ya, pues ahí ya platicamos, sí, pero no por la pantalla no nos damos cuenta. Y por último, ¿hay algo o sea, alguna cosa que usted aprendió dentro de la virtualidad que crees que podría aplicarse en lo presencial? Sí, muchas cosas. Bueno, a mí me gustaría, aunque regresemos al modelo presencial, seguir utilizando las bondades de la tecnología. A mí me gustaría, por ejemplo, seguir utilizando Classroom. Me parece una plataforma ordenada en la que yo puedo seguir subiendo materiales, cuestionarios, todo, que les podría dar a los alumnos nuevas herramientas o estrategias para potencializar sus aprendizajes que una vez que regresemos a las clases presenciales. Entonces yo pienso seguirlo utilizando. Otro es la empatía, o sea, desarrollar empatía con los estudiantes es importante. Es muy interesante porque pues creo que esto debe ser en todos los sentidos y siempre, pero aquí nos dimos cuenta
esta situación nos permitió darnos cuenta de todas las realidades tan diversas que enfrentamos y las problemáticas que enfrentamos. Todos damos por hecho que porque alguien va a la escuela, entonces pues puede ir y no se le dificulta nada y aquí se evidenció que no. Entonces yo creo que también esto, la empatía es importante. El espíritu de colaboración, no solamente entre alumnos, sino entre docentes y alumnos y entre docentes también, o sea, de la comunidad docente entre nosotros y también de la comunidad docente hacia los alumnos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho una iniciativa del Departamento de Letras que consistió en que la jefa del departamento hizo una convocatoria para los profesores para que donáramos libros de los que estaban en el programa y entonces los pudieran repartir entre los alumnos. Y a mí esa iniciativa se me hizo bonita porque la biblioteca está cerrada, no siempre se encuentran los libros en internet, ¿no? De manera en línea. Entonces, eso creo que fue algo bueno. Entonces, repito, utilizar las plataformas, seguir utilizándolas, la empatía, la colaboración, esas serían cosas que hay que aprender, que para mí son aprendizajes y también mantenerme al día. Por ejemplo, ahorita mi reto es no solamente utilizar las plataformas, sino utilizarlas de manera creativa. Yo quisiera, por ejemplo, ahora incluir más estrategias que sean divertidas, de aprendizaje lúdico, de gamificación, que se llama eso. No sé si han escuchado ese término, pero estrategias de gamificación. Y durante este tiempo yo me certifiqué en Google for Education. Entonces, para mí fue como algo muy positivo, pues, o sea, me ha ayudado como a encontrar las bondades de esto y ahora lo que necesito es tiempo para ponerme a hacer cosas. No tengo mucho tiempo. Eso es también algo que descubrí y también el autocuidado. Creo que eso también es muy importante, el autocuidado de todos. Los alumnos, nadie tenemos que dar más tiempo sino el necesario para que de verdad sea de calidad. Y en mi caso, sí me descuidé mucho, yo les dije, dormía muy tarde, me despertaba muy temprano, dormía pocas horas, me cansaba muchísimo todo el día en la computadora y me propuse que no volviera a pasar, porque sí me afectó en mi salud. Pues sería todo. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y cómo fue este cambio tan drástico de pronto. ¿Y ustedes Y cómo se sintieron? pues bien, o Ahora sea, les voy fue a difícil cambiar al principio. Fue difícil al principio porque pues fue de la nada, ¿no? O sea, pasas de tener un viernes clases normales y ya después pasas a tener clases virtuales, fue muy rápido. Y sí, de pronto fue pesado porque de pronto los maestros querían dejarnos pues las tareas de toda la semana y así, y nos saturábamos de actividades. Pero pues el diálogo con los maestros nos ayudó a que ellos también pues consintieran eso de que pues no era la única materia que estábamos llevando. Entonces, pues ya este segundo semestre que llevamos, porque estamos por concluir nosotros apenas el quinto semestre, fue más simple porque ya era como que ellos llevaban un orden, como de a la semana les vamos a dejar una actividad y teníamos clases solamente ciertas horas y fue más sencillo pues el cambio de un semestre a otro. Todos nos tuvimos que ir ajustando, ¿verdad? Y ser más realistas en lo que se podía hacer. Pero Sí. Tiene que ver con eso, que no se puede trasladar las mismas acciones de la presencialidad a la forma virtual, yo creo. ¿Verdad? Sí. Sí, al principio pues fue muy complicado, ¿no? El adaptarse y el estar a disposición, porque al principio pues sí, uno no quería como que aceptarlo como tal, pero pues poco a poco y con ayuda y buscando soluciones fue como yo creo que salió esto adelante y pues es importante que aprendamos de todo esto porque pues ahora, como dicen, es la era de la tecnología y así es como próximamente nos vamos a estar aprendiendo y todo. Y yo creo que fue un punto importante dentro de la educación y que debemos ya llevarlo en nuestras vidas también. ¿Y qué es lo que más les faltó durante este tiempo?
tiempo. Más tiempo. ¿Y el Sí. contacto con sus compañeros? Sí, bastante. Pues sí, aunque a nosotros sí se nos pide pues que tengamos las cámaras prendidas y pues mantenemos un contacto todavía así como que como te ves con todos en la cámara, pues todavía se bromea y se hacen las cosas, pues sí hace falta como el estar, pues presenciarnos y pues no sé, ahí echar un cotorreo con los compañeros, pero pues fue simple hasta cierto punto en ese aspecto porque pues sí nos veíamos todos. Muy bien, qué bueno. Pues échenle ganas, chicas. Gracias por su entrevista. Ya vieron que soy muy rollera, Está bien. pero son temas muy interesantes, ¿verdad? Sí, Sí. No, pues bastante agradecemos mucho interesante. su disposición y su apoyo a través de, pues, de la videollamada para llevar a cabo nuestro reportaje. Con mucho gusto. Muchas gracias y ahí luego se lo Gracias. estaremos compartiendo. Claro que sí, que estén muy bien. Mucho gusto. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Yo también. Dice que ella también te quiere mucho.